1:41. Usted se encuentra en sintonía de Decana Noticias y ya nos encontramos en el espacio Visión Estratégica con Marco Lira. Marco, buenos días. Buenos días, Yesenia. Buenos días a todos nuestros radio oyentes de Radio Tacna. El día de hoy estamos en Visión Estratégica, una manera de ver diferente el desarrollo de Tacna. El día de hoy tenemos como invitado especial un especialista con muchos años de experiencia en el desarrollo de un tema que realmente, cuando uno sale afuera, se encuentra con una situación que se desconoce, con una situación que uno dice, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿No? Así que tenemos de invitado especial a Mauricio. Él es director especialista general de Colop Autismo Perú. Así que Mauricio Vargas, bienvenido, por favor. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Marco y Senia. Gracias, Radio Tacna, también por invitarnos a esta mañana y poder compartir un poco más de algo que nos ha llevado en los últimos años en nuestras vidas, que es poder lograr una vida digna, de calidad para las personas con autismo, desarrollándonos en diferentes ámbitos, ¿no? Gracias por poner el foco en estos temas que son no solamente que atañe a unas cuantas familias, ¿no? Sino que tiene que ver realmente a toda la población. Bienvenido, Mauricio. La pregunta para iniciar es, muchos desconocemos qué es el autismo, a qué se debe, cómo se desarrolla esto. ¿Cómo pudiéramos definir un poco para poder entender esta situación? Genial, muy buena pregunta. Parece muy sencilla, pero sin embargo a veces es muy compleja entender qué es el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, por ende un desorden del neurodesarrollo, claro, que afecta principalmente dos áreas, la comunicación social, y se manifiesta en las conductas rígidas e intereses restringidos de las personas. Ahora, de una manera más sencilla, ¿no? Ese es el término tal cual, el técnico. Pero hablamos de que hay alteraciones que pueden ser más o menos, ¿ya?, en la comunicación de cómo te relacionas con los demás, no necesariamente cómo hablas, claro, sino cómo te relacionas por medio de gestos, señas, y tu mismo lenguaje, ¿no? Cómo usas esos elementos para relacionarte con tu entorno. Esa área debe estar alterada, ya sea hacia más, hacia menos, para poder tener autismo. Y la otra área es la que se manifiesta en las conductas, claro, comportamientos repetitivos, de intereses restringidos, obsesivos por algunos temas, cosas, algunos movimientos estereotipados, o sea, movimientos que se repiten, ¿no? Puede ser con el uso de los dedos, las manos, los brazos. En algunos casos también una hiper o hiposensibilidad sensorial, quiere decir, algunos pueden ser muy sensibles a los ruidos, otros no, o al tacto, o cualquiera de los sentidos. Claro. ¿Ya? Entonces, en este segundo bloque que hablamos, esto de los sentidos, de los movimientos, también la ley o la regla dice que de 4 subcriterios o subsíntomas, por decirlo así, claro, basta que 2 estén presentes, más los que tienen que ver con la comunicación social, y ya tenemos un diagnóstico de autismo. Wow. O sea, ¿qué quiere decir? Que si mi hijo no aletea, no mueve las manos o no tiene sensibilidad a los ruidos, no significa que no tiene autismo, o que sí tiene autismo. Por eso es importante ir a la presencia de un especialista. Algo también muy importante que quiero que quede muy claro para quienes nos están escuchando: el que un niño hable o no hable no es una característica del autismo. O sea, si hay una persona que no habla, puede tener entonces autismo y un trastorno del lenguaje, pero el que no hable no es un síntoma del autismo. Las capacidades intelectuales, también otra confusión grande que hay en los profesionales y familias. El que sea muy inteligente para algo o tenga desafíos en la parte intelectual no lo pone dentro ni fuera del diagnóstico del autismo. Eso vendría a ser, en todo caso, una discapacidad intelectual, además de un diagnóstico de autismo. Bien, Mauricio, en términos de diagnóstico de atención y de apoyo, ¿cuál es la situación del autismo aquí en la región de Tacna? Bueno, lo primero, que tenemos números muy bajos, porque por más que de los esfuerzos que hagan las instituciones públicas y privadas, no tenemos primero un sistema de evaluación o de diagnóstico como corresponde, como se conoce que debe ser en otros países, y esto obviamente... No hay cifras oficiales. Claro, o sea, oficiales no las hay, porque, por ejemplo, ¿no? Hace algunos años atrás, un establecimiento público del Estado acá tenía, pues, por ejemplo, registrado 70
personas con autismo en todo Tacna, pero nosotros en el día a día atendemos casi 150. Wow, qué diferencia. Entonces, pero sabemos que es, como le digo, hay muchas variables ahí, y una de estas es, por ejemplo, el sistema. Primero que nada, los tiempos de atención en el servicio público, pues a veces son muy cortos, ¿cierto? Claro. Y un proceso de evaluación, por ejemplo, una prueba de autismo te puede durar de 40 a 60 minutos, solo la aplicación de la prueba. Ahora hay que tomar un tiempo para codificar, sacar los resultados, y el tiempo en que tú le das esos resultados a la familia. Entonces no va a bajar de 1 hora y media, por más rápido que lo hagas. Entonces hablamos de 1 hora y media por atención por paciente. Eso va a complicar el sistema, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces hay muchas cosas que suman a la dificultad de poder tener datos oficiales, y esto como consecuencia conlleva que también pues no tomemos acciones desde el ámbito, se puede decir, ya legal en todo sentido, desde las políticas públicas, de educación, salud, porque no hay datos. Claro. Y esto te ha llevado a ti como Colo, o a ti como Mauricio, a despertar, pues, puesto que has encontrado una necesidad vacía al inicio. Tú comentabas un poco en conversación interna que cuando tú iniciaste, pues en Tacna no había nada. Sí, o sea, al nivel de cómo se maneja ahora y con todas las cosas que hace Colo, no. Incluso actualmente en el Perú no hay muchas organizaciones que desarrollen todas las actividades que realiza Colo. Producto de lo mismo que te digo, ¿no? O sea, los datos son uno de los empujes fuertes. Lo otro, las motivaciones personales. Claro. A mí, en mi caso, no fue algo planificado, no fue que hice tal vez mi tesis en mis estudios voy a hacer esto, ¿no? Sino el camino me llevó por ahí por un tema familiar. Así es. Entonces, son varios factores los que se ponen en el camino y van dando esto. Pero conlleva una gran responsabilidad, y es algo que siempre hemos creído, que si vamos a hacer algo se hace bien. Claro. Entonces tienes que aprender lo que no tienes, o recurrir a la gente que conoce lo que tú no conoces, para hacer un proyecto sostenible, sobre todo si son estos temas, porque no podemos hacer un proyecto que atiende la vida de personas en esta situación incluso de discapacidad para 1 año o 5 años. Claro. Tenemos que pensar en algo sostenible en el tiempo, ¿no? Y si hablamos de desafíos, ¿cuáles son los desafíos que se enfrentan las familias aquí en la región de Tacna que tienen, ¿no?, familias con autismo? Wow, es una lista muy grande. Pero es una lista, sí, es una lista muy grande, pero bueno, yo, voy a tomarme el atrevimiento de decir, entre las que sabemos que necesitan y en las que estos años nos han mostrado que son prioridades. Claro. La primera, la educación, la formación. Necesitamos más familias educadas, informadas, porque esto nos va a dar poder. La educación nos da poder, y vamos a poder direccionar cada esfuerzo que hagamos, así sea mínimo o muy amplio. Vamos a poder direccionar adecuadamente el esfuerzo, hasta los recursos económicos. En una familia, si no puedo pagar una terapia o 2 terapias, lo poquito que tengo me compraré el libro entonces de la terapia, pero que sé que es válida, que funciona aquí en Europa, en Estados Unidos, que tiene evidencia, y voy a conseguir resultados. Entonces es uno de los desafíos más grandes que he visto, que es la falta de educación. A veces hay, por ejemplo, lo que no le falta a una madre es amor por su hijo, ¿cierto? Y luchamos, despertamos iniciativas, podemos hacer fundaciones, asociaciones, no sé, diferentes proyectos, ¿no? Pero si no tenemos el conocimiento, eso va a tener, como se dice, camino corto. Bueno, ¿cómo me siento, por ejemplo, yo a pedirle, por ejemplo, a un gobernante algo en beneficio de, si no conozco qué pedir? ¿Qué quiero? ¿Qué herramientas? Claro, ¿no? Entonces, y tiene que ser con un sustento que tenga una proyección. 1, la educación. 2, obviamente, esto va a generar todo lo demás. Por ejemplo, mejores servicios de diagnóstico, mejores profesionales o más profesionales especializados en el tema. La adquisición de herramientas para estos procesos, ¿no? Y esto va para el sistema de educación y salud, porque no solamente la problemática está por el lado de salud, sino de educación. Imagínense, tenemos muchas maestras, muchos colegios con la disposición de hacer educación inclusiva, pero tal vez no tienen las herramientas necesarias, porque también el sistema no alcanza a tenerlo, ¿no? Tiene la buena voluntad tal vez, pero no alcanza. O sea, hablamos de un tema masivo, 4 o 5 personas. Mire, nosotros en Colo... Eso en el colegio. Sí. ¿Y en las universidades? Es lo mismo, o sea,
sea, nosotros, imagínate, nosotros en Colop somos ahorita alrededor un equipo solo en Tacna, claro, casi 40 personas. Y no nos abastecemos. Increíble, wow. O sea, no nos abastecemos. Entonces hablamos de toda una ciudad. Imagínense, si queremos hacer algo por toda una ciudad, ¿cuántos profesionales deberíamos tener para atender? Pero hay ideas, hay mecanismos que se pueden hacer. Lo que pasa es que para estas cosas, como en todos lados, no hay unidad. No se sabe trabajar en equipo, no se piensa en un bien común. Hay muchos egos, muchas cosas, intereses personales. Entonces cada uno jala por su lado porque tal vez busca el reconocimiento individual, entre otras cosas, o no sé, X cosas que no conozco, pero finalmente por lado. Entonces, de esa forma nunca se va a avanzar, porque hablamos de una problemática que involucra a todo el mundo, a toda la población. Entonces, 3, 4, 5, 50, 100 no van a poder atender esa necesidad. Necesitamos algo más masivo, ¿no? Un sistema que tiene que ver incluso hasta con lo cultural. Nosotros cómo miramos la discapacidad o cómo miramos la diversidad. Así es, eso es muy cierto, ¿no? Por eso muchas veces, como tú mencionas, en el ámbito educativo, las instituciones te dicen ya por presión, ¿no? Tienes que cumplir con una cuota de tantos y los metes. ¿Ya? Pues, sí. Pero no hay la herramienta, no hay el mecanismo, no hay la educación adecuada y lo que haces, yo me imagino, pues es distorsionar más ese problema. Y es un tema en cadena porque hay de todo, ¿no? Hay maestros que tienen buena voluntad pero no tienen las herramientas, hay otros que tienen miedo y es natural, o sea, no fuiste preparado para una situación así, no hay recursos, o algunos también ya para no ganar un problema a sabiendas dicen no se puede, no tengo cupos, entre otras cosas. Claro. Entonces por eso le digo, pero es un tema cultural, o sea, es un tema que tiene que ver cómo miramos la diversidad, los derechos, ¿no? Y eso nos lleva a prepararnos. Yo siempre digo a los maestros cuando voy a dar capacitaciones, o sea, hablar de aprender las cosas de educación inclusiva no es algo del futuro, es algo del presente. La educación del presente, la educación moderna, la educación actual tiene que tener herramientas para la diversidad. Si no, nos estamos quedando pues muy atrás en el camino, ¿no? A esto, Mauricio, tú eres el fundador de Colop. Es una fundación, es una empresa privada. ¿Qué es lo que hasta la fecha ya han logrado ustedes y siguen logrando? ¿Y qué proyectos más tienen como Colop? Sí, bueno, Colop es una organización dedicada al autismo y dentro de las cosas que ha generado, tiene, por ejemplo, sus centros de atención, ¿no? Que claro. Es uno de los mayores logros de Colop como organización, es su centro especializado para el autismo, que actualmente pues tiene su sede principal acá en la ciudad de Tacna y tiene 5 filiales a nivel nacional. Wow. ¿No? Además, nosotros nos movemos en diferentes campos. Ese es el centro de atención y los servicios que brinda Colop, ¿no? Son los que le dan la sostenibilidad, se puede decir, para que se mantenga vivo, ¿no? El proyecto. Pero nosotros, por ejemplo, participamos en temas de investigación, en temas de formación a profesionales, asistencia a proyectos sociales de todo el Perú. Trabajamos con muchas agrupaciones o asociaciones a nivel nacional, ya sea de familias, de profesionales. Hemos trabajado muchas veces en Chile, claro. Varias veces incluso para el Ministerio de Educación de Chile. Nosotros hemos formado y entrenado a la planta docente y especialistas de educación a nivel del norte de Chile en más de una oportunidad. Tenemos algunos convenios que son muy importantes para la formación de profesionales y además respaldan a Colop, como por ejemplo un convenio con la Universidad de Salamanca de España, la más antigua del mundo, de Europa mejor dicho, y la primera en neurociencias del mismo, ¿no? Entre otras instituciones como el Instituto Global de Atención al Neurodesarrollo de Barcelona, la Asociación Aleftea de Madrid y así diferentes actividades que han permitido que Colop sea una organización sólida y que permita abrir la puerta para que más sigan llegando, ¿no? Y depositar se puede ser hasta la tecnología, los avances, todo en Colop y en el Perú, ¿no? Te cuento algo adicional que antes que se me vaya la idea. Por ejemplo, algo importantísimo que se ha logrado, no para Colop, sino para Latinoamérica, incluso me atrevo a decir, es que el año pasado logramos hacer un convenio con Soundring, que es una empresa privada de alto nivel en inteligencia artificial. Son de Suiza y España. Entonces, ¿para qué es este convenio? Ahora, gracias a este convenio, Colop ha recibido
una cantidad de equipos que permiten traducir el llanto de un bebé. ¿Ya? Wow, o sea, tú lo pones el aparatito en el cuarto de un bebé nacido, claro. ¿Ya? Y cuando el bebé llora, entonces traduce y te dice si llora de sueño, de hambre, de dolor, y esto le avisa a la mamá. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo tiene Colo? Porque esta empresa lo que ha hecho ahora es gracias a este software y este avance, claro, de que también pueda detectar alguna alteración del neurodesarrollo desde el nacido. Entonces el llanto va a ser traducido y te va a decir, este niño tiene riesgo de tener este problema. Entonces, es gracias a este convenio nosotros tenemos las máquinas que además son para darlas gratuitas. Wow. A cualquier familia que tenga un niño menor de 2 años y que tenga un familiar directo con algún trastorno de neurodesarrollo, autismo, no se puede ser tal vez síndrome de Down o algo así, ¿no? Entonces, pues tiene acceso y además va a tener pagadas sus evaluaciones hasta los 2 años de edad. Wow, eso es una gran noticia, ¿no? Eso es algo que realmente lo tenemos que difundir. Y es en Tacna, o sea, eso es un orgullo para Tacna, ¿no? Wow. Nos has dejado boquiabierta con esta información, Mauricio, en verdad. Qué gran noticia. Y qué pena que el tiempo se nos ha ido escaso, se nos ha ido de las manos, porque hay muchas cosas para poder conversar acerca de este tema tan interesante. Habrá segunda parte. Tiene que haber. Felicitarte por la gran labor que haces allí. Quisiera preguntar, pero ya no me da el tiempo. Así que, mis queridos amigos, Marco, ¿listo? Espacio. Unas palabras para despedirte, Mauricio. Sí, mire, ahora que mañana es el día 2 de abril, es un día donde hay mucho movimiento, realmente toda la semana, pero acordémonos que el autismo no es solo el 2 de abril, las familias no solo viven el 2 de abril, las familias necesitan que nos acordemos el 20 de abril, el 20 de junio, septiembre, noviembre, porque cada día es un desafío para una familia. Y recordemos, hay muchas iniciativas buenas en esta fecha, se visibiliza y eso es de aplaudir porque no queda debajo de la mesa, pero necesitamos aprender cuál es la mirada de estos temas en la actualidad. Hablamos de una diversidad, todas las personas con autismo son únicas y necesitan apoyos, necesitamos ayudar a que se cumplan sus derechos fundamentales. Así es, llamamos a la unidad, llamamos a la concientización, a la sensibilización de un tema muy importante. Esto ha sido Visión Estratégica, una manera de ver diferente el desarrollo de Tacna. Aquí en Muchísimas gracias. Mañana, como